Salutacions, saludos, benvinguts, bienvenidos al Sapiens. Les habla su amigo Ferran Prat. Hoy tenemos un programa muy interesante de radio que no os dejará indiferentes. ¿Y a quién tenemos con nosotros? A un hombre que, como quien dice, lo sacamos de la Matrix. Saludamos a Xavi Cerro. Xavi, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos, pues muy bien, la verdad que sí, anímicamente y físicamente bien, no muy contento con todo lo que está sucediendo, pero a mal tiempo buena cara, vamos a intentar ser un poquito optimistas y pensar que tenemos capacidad de superar todo esto. Cuando dices que no estás muy contento con todo lo que está sucediendo, ¿a qué te refieres? Bueno, hoy por casualidad me han hecho una encuesta a nivel empresarial, ¿no?, de qué opinamos, y cuando te ponen a recordar las cositas que han ido pasando y qué medidas se han tomado, pues, es un poquito como esos problemas que a veces olvidamos en el fondo de nuestra cabeza y cuando nos recuerdan te cabreas, ¿no? Pues así que estoy un poquito indignado, ¿no? Porque cuando me han hecho recordar un poquito cómo se ha manejado todo este asunto, ¿no? En el que creo que ya ha sido bastante claro con vosotros de que no estoy muy de acuerdo en cómo se ha gestionado toda esta, digamos, este asunto, que es grave, por supuesto que sí, pero yo creo que las normas, las formas, cómo se tratan, es la diferencia entre que la gente lo acepte o no lo acepte. Estamos viendo por todos los países numerosas protestas, estamos viendo gente que está harta de este tipo de medidas y yo creo que no es tanto el hecho de que no sepan que son necesarias, sino en la forma en las que se nos están, digamos, calzando, de utilizar esa palabra, ¿no? ¿Cómo nos las meten? Bueno, y esto ha dejado perplejo a todo el mundo, incluso que a la sombra de la persona que ha tomado esta decisión, inducida quizás por política o no, pero cuando con todo lo que está sucediendo, con toda la gestión sanitaria que se tiene que llevar, con toda la responsabilidad, que dejes un Ministerio de Salud para dedicarte a una campaña política, pues la verdad, deja muy mal sabor de boca a la ciudadanía. Bueno, aparte de vergonzoso, está claro que, bueno, yo lo que ya he denunciado en otros programas, ¿no? Aquí ya a estas alturas, es decir, al principio hay que tomar decisiones ejecutivas. Entiendo que los políticos tienen la necesidad y la obligación de tomar ciertas decisiones en caliente, más o menos acertadas, pero cuando hablamos de lo que nos está sucediendo en el mundo a día de hoy, ya no es de ayer ni de antes de ayer, va a cumplir el año prácticamente, ¿no?, de aquí a un par de meses. A estas alturas yo creo que estos señores ya se tendrían que haber hecho hace meses, tendrían que elegantemente haberse echado a un lado, haber desaparecido de la escena pública, no decir más sandeces y haber dejado a los verdaderos expertos, a los médicos, a consejos de científicos que decidieran y sobre todo justificaran el porqué de todas y cada una de estas medidas, ¿no? Bueno, de hecho, a día de hoy, y es curioso, el comité de expertos famoso aún no se sabe quién es. O es que hay algo que ocultar, o es que hay algo que, pues, políticamente no interesa decir, o qué pasa aquí. Bueno, o que no existe o que la gente que existe no quiere darse a conocer para que no se les asocie con semejante de despropósito. Lo que sí que está claro es de que la ciencia en general tampoco está de acuerdo. La ciencia, un científico por definición es aquel que se cuestiona todo, ¿no?, que no le demuestran. Y lo que sí que está claro es que puede que hasta cierto punto los científicos hubieran podido, no sé, porque nunca les han dado la oportunidad, ser inoperantes en el sentido de no tomar una decisión clara. Pero cuando tú tienes la información, que es de lo que se trata, se supone que es de lo que va la democracia, el pueblo tendría la capacidad de poder decidir entre dos posturas que los científicos defienden con vehemencia y con total racionalidad, y al final hacer responsable al pueblo, ¿no?, de sus propias decisiones una vez informado. Se supone que eso es que somos adultos y que todos somos capaces de velar por nuestra salud. Bueno, antes de los golpes de Estado estos que sufre el planeta, y digo golpes de Estado porque ya lo dije en programas anteriores, para tener toques de queda, no salir a la calle y tal, había que estar en guerra o que alguien hubiera dado un golpe de Estado. Estos golpes de Estado sanitarios, digamos que todo se nos había confiado a cada uno de nosotros nuestra propia salud. Tú podías emborracharte de alcohol etílico y nadie te lo prohibía, tú podías tener una enfermedad contagiosa y no tenías un control por la aplicación de ver por dónde te mueves, es decir, se confiaba en la responsabilidad del individuo por velar por su seguridad médica y por la de los demás. Ahora eso se nos ha arrebatado, se nos ha hecho creer que somos incapaces de gestionar nuestra propia salud
y en base a eso nos ponen medidas restrictivas y en breve veremos como uno de los derechos fundamentales, que es el derecho a la no vacunación, ¿vale? También lo obviarán y entonces todo aquel que no esté vacunado tendrá serias repercusiones y consecuencias en la sociedad. Este tema, si me permites, lo trataremos en el programa de hoy, porque hoy vamos a hablar de la red, de Internet. ¿Es parcial? ¿Es imparcial? ¿Es neutral? ¿Está controlada? ¿Qué está sucediendo? También me gustaría hablar del nuevo presidente de Estados Unidos, que parece que está tomando unas directrices muy concretas y que contigo analizaremos. Evidentemente es noticia Bill Gates, y no porque quiere oscurecer el sol, Xavi, sino porque ha hecho una predicción y que puede ser un tanto perturbadora, si quieres tú. Y también trataremos, pues esto que estabas comentando, ¿no? Si hay que tener un pasaporte o no de vacuna, conforme te has vacunado, para poder viajar a otros países. ¿Te parece toda esta temática? Hombre, perfecto. Vamos, empezamos cuando quieras. Pues venga, vamos a la red. ¿Qué está sucediendo? Porque esto es un no parar. Información, desinformación, fake news, políticos haciendo mini declaraciones a través de Twitter. Nos las creemos, no nos las creemos. Hay un fuego cruzado que dices, bueno, centrémonos. ¿Verdad, Xavi? Hombre, lo primero de todo es entender qué es la red, ¿vale? Internet en las últimas décadas se ha posicionado como la gran fuente de información y digamos, de conocimiento, ¿vale? Internet, en su aspecto quizás más cariñoso y más altruista, pretende ser un foro donde toda la humanidad tenga la oportunidad de intercambiar sus conocimientos de forma libre y gratuita, con el fin de engrandecer a nuestra especie, de que esos conocimientos, digamos, fluyan libremente, ¿no? Esa información, ese saber, esa sabiduría, ¿no? Eso era digamos, quizás el objetivo primordial, ¿no? Ese altruista, el bonito, el chulo. La realidad es muy diferente. Internet es un mundo complejo. Hemos hablado aquí en programas de lo que es la Deep Web, que la parte que vemos es digamos, la más visible, la parte visible de la web de la sociedad, de la superficie. Y nos tendríamos que hacer esta pregunta: ¿es la web un medio a día de hoy imparcial? ¿Realmente cada uno de nosotros puede hacer llegar sus ideas, su conocimiento de forma libre y gratuita al resto de humanos que pretendan o les interese aquello que yo he de compartir? Esta pregunta, que parece tan sencilla, tiene una respuesta complicada. Complicada en el sentido de que Internet, y ahora yo os voy a intentar trasladar mi visión, que obviamente habrá quien esté de acuerdo y quien no. Internet es como un territorio virgen por explorar, porque es etéreo, está ahí en la Matrix, ¿no? Está en una especie de dimensión paralela. Ese territorio es como el oeste, no hay una legislación, no hay una fuerza policial que patrulle Internet con fuerza por todas sus áreas y que pueda pillarte allí donde estés, como las películas de Tron, sino que es un poquito algo difuso, es algo complicado. Las páginas web que salen normalmente en la prensa, que vemos que cierran, ya sean por tráfico ilegal de contenidos, ya sea por pornografía infantil, ya sea por estos temas escabrosos de la sociedad, y requieren de mucho esfuerzo y dinero por parte de las organizaciones gubernamentales, como el FBI, para cerrar una página que estaba alojada en un país caribeño, que luego redirigía contra unos servidores de aquí, como vemos en las películas un poquito, ¿no? Y sobre todo encontrar a las personas físicas que se encuentran detrás de ese tipo de crímenes, ¿no? Por lo tanto, Internet en general es un sitio donde caben muchas cosas. De hecho, cuando hablamos de la Deep Web, ya explicamos de que todo eso que no está indizado por los grandes buscadores, digamos que se puede encontrar pues de todo, ¿no? Desde comprar tanques, submarinos nucleares con y sin misiles, y cualquier otro tipo de producto ilegal o no ilegal, pero amoral, ¿no? Es decir, que todo se compra y todo se vende en el gran zoco que es Internet. Nos dejas perplejos, Xavi. ¿Se puede comprar un submarino? Por supuesto. De hecho, hay noticias recientes en la prensa escrita tradicional que hablan de eso, de una red que desmantelaba, que vendía submarinos nucleares, y la pregunta del vendedor era si lo quería con o sin misiles. Vaya. Todos estos países, las antiguas repúblicas soviéticas, que se ven ahogadas por las deudas, por la falta de dinero, por la corrupción, ¿vale? El material militar es una de las cosas, digamos, de más fácil compra-venta. ¿Por qué? Pues porque siempre habrá alguna organización terrorista, paramilitar o de esta índole, interesada en comprar este tipo de material.
digamos, los grandes fabricantes, hay que recordar que España es uno de los mayores exportadores de armas del mundo, no se puede presentar Al Qaeda ni las FARC a comprar en las fábricas españolas. Por lo tanto, hay que acceder a través del mercado negro. Por lo tanto, obviamente todo eso existe, está ahí. Si lo buscáis, existe. Es una anécdota, pero existe. Pero no me quiero centrar yo en esa red. Vamos a ir a la red que todos tocamos, a la que todos vemos, a la red visible. A la red que casi ya podríamos llamar la red de Google. Porque obviamente no se puede negar, los números nos lo dicen, de que Google tiene una posición muy predominante en el mercado de los buscadores. Entonces, yo quiero hacer una pequeña aclaración. Que levante la mano aquel de vosotros, del mundo occidental o que tenga internet o acceso, ¿vale?, a todo este tipo de tecnologías, que crean que en esta vida hay algo que se regale gratis. No sé, pensar en algo que se os dé gratis, a ver si encontráis algo. Porque dentro de poco ni el sol ni el aire lo van a ser. Internet, ¿vosotros creéis que hay algo en Internet que tú puedas acceder que sea gratis? Desde el mismo momento que tú pagas por la conexión a tu compañía de teléfonos, a partir de ahí, todas y cada una de las cosas que vienen a continuación de esa primera conexión a Internet están monetizadas. Y cuando digo monetizadas no quiere decir que ahora me dirías, hombre, Xavi, yo cojo el Google, pongo un buscador, busco una página y no me cobran. No, no te cobra, pero ganan dinero contigo. Y tú no percibes ni un duro. ¿Ahora qué te parece? ¿Oh? Cuéntanos dónde está el hándicap. La cuestión es de que y ahora os hablo de una noticia para intentar, vamos a intentar desarrollar una reflexión entre todos, ¿de acuerdo? Hay una noticia de los señores de Google que han tenido la grandiosa idea de eliminar las cookies. ¿Qué son las cookies? ¿Vale? Seguro que todos habéis olvidado las cookies. Vamos a explicar rápidamente qué son las cookies. La descripción de la cookie o su objetivo, y lo digo una frase muy corta, es mantener un registro de la navegación del usuario con la que el anunciante pueda conocer mejor sus gustos y preferencias para mostrarle publicidad más personalizada. Esto nos da a entender de que, pues, si buscas, por ejemplo, ¿no?, una moto, quieres comprarte una moto, estas cookies ya dan una información para los anunciantes para que te vayan apareciendo qué es lo que sucede, información, por ejemplo, de una moto, si una casa, un teléfono, un smartphone o una botella de agua. Correcto. Vosotros hacer el experimento, navegar durante una semana por sitios, digamos, que no naveguéis de forma habitual, por ejemplo, viajes a las Bahamas o cualquier cosa por el estilo, y veréis cómo el navegador os empezó a ofrecer anuncios, y probablemente también los recibís a través del correo electrónico, relacionados con esas últimas búsquedas. Es decir, las cookies, ya para empezar, esta palabra tan simpatiquita, las galletas, se crearon con un fin comercial, que es el control de la navegación de la persona que accede a la página. ¿Vale? Obviamente, aquí hay una violación de la privacidad del usuario, pero flagrante. No pasa nada. Las cookies siguen estando al orden del día y las tenemos ahí. Y no solo la web del anunciante tiene acceso a ellas, sino Google también. Porque la mayoría de las búsquedas las hacemos con Google. Que el buscador Bing, que intenta estar ahí un poquito en la brecha, no llega ni mucho menos los números del buscador Google en lo que a búsquedas se refiere. Con lo cual, ¿qué es lo que hace Google? Google te ofrece un buscador muy efectivo, sí. ¿Te ofrece unas cuentas de correo gratis? Sí. Pero a cambio nos controla la navegación y vende nuestros datos de navegación a los anunciantes. Datos que previamente, cuando sale toda aquella descripción, te pone acepto o no acepto, tú has aceptado conscientemente. Sí, todo el mundo, porque además el acepto está en verde, el no acepto está en rojo, son trucos psicológicos, la gente no lee, y cuando las rechazas, a veces no se muestra la página al completo. Es un poquito como estos disclaimers o condiciones de uso de las aplicaciones del móvil, que no te queda más remedio que decirle que sí, porque si no, no puedes usarlas. Bueno, que esto es una constante, ¿eh? Cada vez que vas a leer cualquier rotativo, medio, lo que sea, te sale esto que tienes que aceptar porque no te deja leer la noticia. Correcto. O sea que al final es, si quieres leer o mi contenido, tienes que pasar por el aro. ¿Vale? Muy bien. Entonces, Google se ha propuesto, en esta noticia que se publica hace pocos días, que quiere eliminar todas las cookies de todas las páginas y de todos los navegadores. Igual que se cargó al lenguaje de programación Java, que el 31 de diciembre de este año dejó de funcionar en su navegador, pues ahora se quiere cargar las cookies. Y dices, a ver,
Me estás diciendo que la empresa que más dinero gana en publicidad del planeta se quiere cargar las cookies. Porque dice que violan la privacidad. Pero vamos a ver, ¿en qué cabeza cabe que una empresa como esta, con los miles de millones que gana, de repente le entre un acto de autoconsciencia y deje de ganar ese dinero para eliminar una cosa que ellos ya saben hace tiempo, que viola la privacidad de los usuarios? ¿Sospechas, Xavi, que hay un trasfondo aquí o no? Bueno, yo os voy a decir qué es lo que han propuesto ellos y veréis vosotros qué es lo que sucede. Ellos dicen que las cookies se pueden matar sustituyéndolo por una cosa que se llama las FLOC, ¿vale? Nos van a quitar las galletas, nos van a poner copitos de nieve, que significa Federated Learning of Cohorts, ¿vale? Que sería como un aprendizaje federado de las cohortes. Las cohortes en referencia a los grupos. Básicamente, ¿qué es lo que pretende hacer esto? Bueno, como enviarle la información a los servidores de Google y al anunciante es ilegal, lo que van a hacer es nos van a poner el programa que utilizaban ellos en sus servidores para clasificarnos y catalogarnos, lo van a incluir en el navegador, de manera que sea el navegador el que envíe una serie de clasificaciones de quién soy. Es decir, mi ordenador, cuando yo navegue, me clasificará una serie de grupos de interés. Viajes, tecnología y deportes acuáticos. Y esto es lo que mandará a los servidores de Google para que ellos me puedan mandar la publicidad correspondiente. Interesante. Es como reinventar lo inventado, casi, ¿no? No, es en el momento que yo, para usar el navegador de Google, acepto, y una de las cláusulas es acepto este programa dentro del navegador, lo que antes era ilegal deja de serlo porque ya he aceptado yo que el navegador me clasifique y mande esos datos. ¿Entendéis? Perfectamente. Al fin y al cabo, todos son datos y metadatos, ¿no? Que se controlan. Rizamos el rizo. Todos aquellos que tendréis una página web, sabéis que podéis ponerle cookies y tener un registro en vuestras webs de qué partes de la página se han visitado, ¿correcto? Bien, las FLOCs no las podrá poner nadie más que aquel que haya pagado a Google por una FLOC, porque estos se llamarán tokens de confianza. Y los tokens de confianza serán como certificados que habrá que pagarle a Google para poder utilizarlos. Es decir, rizando el rizo, sigo teniendo la misma información, ya no necesito unos servidores potentes porque tu ordenador me lo va a decir, pero es que además aquel que quiera ponerlo y obtener información para sus propias páginas web va a tener que pagarme a mí un token de confianza, se vende al usuario como diciendo que Google certifica que aquella página es lo que dice ser, para que pueda recoger esa información. O sea, además Google le va a sacar la pasta a los anunciantes un poquito más. Esto es el mercado, ¿vale? ¿Qué conclusión os saco yo de esto? ¿O por qué os he querido traer esta noticia hoy? El modelo de servicios y de compra-venta de productos en Internet está difiriendo y, digamos, desligándose más de la compra y productos del mercado real o físico, ¿no? En los coches, vale ejemplo, en los productos en general que compramos, una cafetera, vamos a centrarnos en una cafetera, vamos a coger de ejemplo este artículo que seguro que tenéis en casa. Yo me voy a la tienda, compro una cafetera, pero me parecería una verdadera locura pagar por cada vez que me haga un café, porque es mía. Estarás de acuerdo conmigo, Ferran. Eso de la gente ahora mismo no entra. Sin embargo, en todos aquellos servicios y productos de Internet se está implantando un sistema de pay-per-use, es decir, pago por uso, donde tú compras la aplicación, pero luego sigues pagándola de forma regular para poder utilizarla. De manera que tú ya no eres propietario de lo que compras, sino que pagas una licencia de utilización. Es decir, es como si la cafetera que yo tengo en casa, en vez de vendérmela, vale $100, 100 euros, me la venden por 25, pero cada vez que me hago un café tengo que pagar 20 céntimos o 20 centavos. Bueno, esto, pues dentro de la industria de, por ejemplo, de muchas máquinas, y bien sea pues autoanalizadores de laboratorios, etcétera, etcétera, esto ya funciona, te ceden la máquina toda montada y tú pagas por consumo de reactivo. Esto ya hace tiempo que va. Impresoras, leasing de coches, sí que es cierto que hay muchos sectores donde este ejemplo que yo os pongo ahora quizás no sería válido y que ya se ha implantado en cierta manera, ¿vale? Pero sí que una cosa está clara, tú no puedes coger tu máquina de análisis y copiarla, solo tienes una máquina de análisis. Te dejan un coche de leasing, solo tienes uno, pero un
software digital y mi derecho a la copia de seguridad, ¿qué? Y eso de que nunca sea mío, ¿por qué? No hay opción a comprarlo. Porque tú la máquina es una cosa que te ofrecerá la empresa de que si la quieres el leasing, pero también tienes la opción de comprarla. O un coche, puedes hacerlo por leasing, pero también te puedes comprar un coche nuevo y que sea tuyo. En el software y en los servicios tecnológicos esa opción desaparece. Ya no hay la opción de comprarlo. Hay la opción de utilizarlo. ¿Eso qué significa? ¿Qué implica realmente de cara al usuario el que tú nunca seas propietario de la licencia? Para empezar, el soporte. Y para empezar, que ellos pueden actualizar, de hecho te venden que te podrás acceder a todas las actualizaciones, haciendo que en algún momento del tramo a ti ese software te deje de funcionar, por ejemplo. Porque se ha actualizado tanto que tu sistema operativo o tu ordenador, como no está actualizado, ya no te funciona. Entonces yo me pregunto, si no puedo comprarlo y tengo que nada más que utilizar el pay-per-use, al final entro en una cadena donde nunca me voy a poder librar de estar pagando por lo mismo. Es decir, unos servicios monetizados. El mismo espíritu que se traslada de forma directa o indirecta a los servicios que llamamos gratuitos en Internet. ¿Por qué es importante todo esto? ¿Por qué esta revolución de la forma de vender y utilizar los servicios era importante en la web visible de llevar a cabo? Pues ahora nos vamos a las declaraciones del señor Bill Gates. El señor Bill Gates es un señor que no deja indiferente a nadie. Tendrá, al igual que el señor Trump y Joe Biden, tiene sus acérrimos defensores, sus acérrimos detractores y la gente que no sabe qué pensar de este individuo, pero está claro que siendo una de las riquezas más grandes del planeta y dueño de Microsoft y metido un montón de proyectos de vacunación, sanidad y cosas por el estilo, como mínimo es un señor a tener en cuenta. Él ha hecho unas declaraciones hace muy poquito que decía que... Permíteme, que no son estas, que también es un tanto sospechosa, que quiere tapar el sol. Son otras, ¿verdad? A mí me acuerda, el aviso para el sol, me acuerda que él, luego dirán que los Simpsons ya lo predijeron, cuando el señor Barnes tapa Springfield para poder hacer que siempre sea de noche y así hacer más electricidad de su central nuclear, ¿no? Ahí estamos. Si he leído la noticia, quiere, vamos, básicamente, así explicado de modo fácil, llenar de un polvo cáustico toda la atmósfera para que el sol se refleje más y nos llegue menos radiación solar. Así, explicado un poquito rápido, a través de unos satélites y tal. Bueno, obviamente una terraformación de ese nivel, antes de dejar que nadie la haga, pues habría que estudiársela un poquito, ¿no? A ver qué puede tener como consecuencia efectos secundarios, estas cositas que pasan cuando te metes a terraformar planetas, ¿no? Hombre, imagínate, vamos en el plan de la geomilitar, ya no hablamos de militar, sino geomilitar. Hablamos en su tiempo de armas climáticas. Imagínate que, por lo que sea, se establece un sistema de apantallamiento solar y dejas a oscuras un país. Esto las repercusiones serían terribles, empezando por la agricultura. Y es más grave porque obviamente las corrientes de chorro de la atmósfera alta no es algo estático que puedas decir lo he hecho aquí y aquí se queda. Todos sabemos que cuando se hacen emisiones de gases en la atmósfera, lo vimos en los diagramas de Chernóbil, o cada vez que ha habido una catástrofe, cómo esos gases pueden circunvalar todo el globo hasta varias veces. Es decir, nuestra atmósfera es un ente global único. Yo lo único que digo es que si hemos de hacer experimentos de terraformación, vamos a hacerlo con un planeta deshabitado, que si la cagamos no pasa nada porque no hay nada. Pero experimentar con la Tierra me parece un poquito una locura. Pero bueno, el señor Bill Gates ha dicho que quiere oscurecer el sol, es una idea más o menos descabellada, pero bueno, el caso es que ahí está la idea. Significa que un señor que diga esto significa que hay gente que la está considerando seriamente. Porque no es lo mismo que lo diga el borracho de la esquina, lo dice el señor Bill Gates. Por lo tanto, como mínimo habrá quien se lo tome en serio, así que vamos a ver cómo acaba todo eso. Bueno, yo me lo tomo muy en serio, porque ya cuando hizo aquella conferencia hablando de una pandemia y diciendo lo que está sucediendo ahora, pues nos lo tomamos en serio. Y por eso hay muchísimas personas que se han preparado desde la discreción para lo que está sucediendo. Y si este señor vuelve a hablar de que tiene tres noticias, dos de malas y una de buena, refiriéndose a posibles otras pandemias, hay que tomárselo en serio. Cuando dice que quiere oscurecer el sol, vamos a tomarlo en serio. Y cuando hace una predicción sobre el teletrabajo, como es lo que nos vas a explicar, hay que tomárselo en serio, si más no. Sí, hombre, está claro que en noviembre, antes de empezar todo, ya lo tenía muy claro lo que iba a suceder. El cómo tenía esa información, o si es que es una mente preclara,
sería digno de estudio, ¿no? Pero el caso es que obviamente lo que dijo es cierto. Yo me tomo más lo del Sol como digamos las pretensiones de Elon Musk de llegar a Marte. Técnicamente va a ser posible, técnicamente es posible, otra cosa es que tengas los medios, los recursos y digamos el visto bueno del planeta en general para hacerlo. Pero bueno, la idea está ahí, vamos a ver cómo acaba. Yo hoy os quería comentar otro comentario que hacer relacionado un poquito con la libertad de Internet, ¿no? Y este mundo que ha cambiado. Y es un poco ese territorio sin ley, ¿no? Que se ha convertido en Internet, que está redefiniendo por las leyes de comercio y de la compra y venta de productos y servicios. Bill Gates, en unas declaraciones recientes, nos dice claramente: mi predicción es que más del 50% de los viajes de trabajo y más del 30% del trabajo en la oficina desaparecerán. Esta ha sido su predicción, ¿no? Vuelve a repetir los porcentajes, por favor. Él dice: mi predicción es que más del 50% de los viajes de trabajo y más del 30% del trabajo en la oficina desaparecerán. Wow. ¿Vale? Esta es su predicción, ¿vale? Podemos hacer dos cosas. Podemos verla estrictamente desde un punto de vista tecnológico, ¿vale? Y decir, bueno, claro, es lógico, porque las videoconferencias, los eventos virtuales han mejorado tanto en este último año por necesidad, que básicamente hace que las reuniones físicas casi sean algo del pasado, que ya no sean necesarias, ¿no? Entonces, como consecuencia, la gente podríamos pensar que elegirá no desplazarse a cambio de utilizar este tipo de comunicación, ¿no? Bueno, en principio ganas tiempo, dinero, tiempo en el sentido de desplazamientos. Imagínate que tienes una reunión en París, pues esto supone una logística de desplazamiento y después, pues si tienes que dormir en un hotel, o sea, aquí hay un revés económico también. Obviamente, aparte del daño que le hará a la economía, hay que pensar que, por ejemplo, en Estados Unidos mismo, casi hay un porcentaje muy alto, no lo recuerdo, pero está entre el 30 y el 40% de los ingresos de las aerolíneas norteamericanas proceden de la gente que viaja por trabajo, ¿vale? Más lo que decías tú, hoteles, restaurantes, ¿vale? Etcétera. Obviamente ahí habrá un impacto, porque digamos, sería como un turismo interior de trabajo. Yo mismo me he visto obligado por circunstancias, porque es lo que existía, ¿no? A viajar a Madrid, a Barcelona, por temas de trabajo, pues te tienes que alojar, tienes que comer, y todo eso, pues claro, fomenta la economía, ¿no? De estos centros, digamos, de comerciales, por así decirlo. Pero más allá del daño económico, que es la consecuencia lógica, que también, obviamente, cualquier persona entendería que si la gente ya no se mueve, pues obviamente ya no hay ese gasto, yo quiero como siempre, intentar ir a juntar una pieza adicional, que es esa que a veces algunos decís, está muy bien, y otros, ¿de dónde te has sacado esto? Tan loco. ¿Vale? Es decir, esto es una predicción, y ahora os hago una pregunta, porque hace 3 años no existía la videoconferencia, ¿o qué? ¿Cuánto hace que podemos hacer videoconferencias? Bueno, ahora prácticamente ya es el uso normal, ¿no? De comunicación. También está fomentado. Hay tantas plataformas y en principio gratuitas. Ahora han proliferado como champiñones las plataformas. Está claro que ahora tienes muchas más plataformas de las que existían hace 2 o 3 años. Pero pregunto yo, ¿es que no se podía hacer videoconferencia hace un par de años a través de Skype o de cualquier otro sistema? O Sí. incluso por teléfono, porque las empresas con una webcam, un ordenador en una sala de reuniones tenían videoconferencias. Las películas no muestran las videoconferencias desde hace mucho tiempo, desde hace décadas, y las videoconferencias son posibles desde hace más de 10 años. La transmisión de vídeo a través de tiempo real a través de las redes de datos. Es decir, ¿por qué ahora, después de tanto tiempo, ahora esto se vuelve lo normal? ¿Ha tenido que haber esto? Bueno, él en otras declaraciones dice que el bicho ha provocado el mayor experimento de teletrabajo de la historia. Yo estas declaraciones que hace él, con estas palabras, a mí me preocupa la palabra que utiliza, experimento. ¿Vale? Un experimento a mí no me denota una circunstancia inesperada. A mí la palabra experimento me nota a mí que hay que es premeditado. Me denota que se hace a conciencia y que tú controlas los parámetros del experimento. Si no es un evento, si no utilizaría otra palabra. Yo no sé, yo creo que este señor es extremadamente inteligente, mucho más que yo, seguro, y no utiliza ni lo que dice, lo dice de forma baladí, sino que él elige exactamente qué palabras quiere decir y cuándo las quiere decir. De hecho, las declaraciones de Bill Gates son como pequeños misiles, van dirigidos y tienen una información muy, muy, muy concreta. El teletrabajo.
El teletrabajo, como ya mencionamos en programas anteriores, es una costumbre que más o menos estaba extendida sobre todo en países anglosajones, ¿vale? Donde se trabaja, el teletrabajo ya estaba implantado y digamos donde el trabajar a proyecto era algo muy normalizado. El hecho del teletrabajo, de fomentarlo más en Estados Unidos donde ya existe, tampoco era muy complicado porque ya hay una cultura allí de eso. Yo creo que no diría el objetivo, porque podría denotar que todo esto se ha hecho montando tal, pero el objetivo del experimento es hacer que todo el planeta trabaje de esta manera. Todo el planeta que esté industrializado, obviamente, mundo occidental. En África, pobrecicos, el teletrabajo, allí no hay ni internet, ¿vale? Entonces, el experimento viene en esto. Los países o lugares donde no ha habido teletrabajo, ¿cómo van a reaccionar al teletrabajo? Tú no puedes fomentar el teletrabajo, y entonces aquí yo no voy a hablar de causa o efecto, o si una tiene que ver con la otra, a menos que la gente tenga la necesidad imperiosa de estar en su casa y percibir unos ingresos. Entonces, ¿les ha venido bien? ¿No les ha venido bien? ¿Se han aprovechado? ¿Tiene que ver una cosa con la otra? No voy a entrar en discusiones de conspiranoicas, pero sí que puedo decir que este experimento, y a veces las coincidencias existen, para mí no existen, ¿vale? Solo se podía llevar a cabo si tenías a la gran parte de la población europea, en el caso del experimento en Europa, que tuvieran que estar obligatoriamente confinados en sus casas y obligatoriamente con la necesidad de percibir unos ingresos por un trabajo. ¿Casualidad? ¿Sí o no? Obviamente, ¿eso qué es lo que define? Si eso es así y nosotros nos acostumbramos a trabajar desde casa, la interacción social va a disminuir enormemente. Y eso va a tener unas consecuencias sociales muy, muy, muy importantes en nuestra forma de vivir. Bueno, de hecho, en los rotativos de esta semana ya se habla de que bueno, que están surgiendo muchas patologías derivadas de toda esta situación, y pedir hora al psicólogo pues ya salía que bueno, a 2 meses vista. A tenor, Xavi, de lo que comentabas de esta nueva era y forma de comunicarse, hoy hoy mismo, a 25 de enero, 26 ya estamos, 26 de enero, correcto. Eh, Hemos visto en el Foro Internacional de Davos al presidente de China, Xi Jinping, haciendo pues uso de esta tecnología, ¿no? De la videoconferencia, que aparte ha dado un mensaje también muy categórico, ¿no? Ha dicho que el mundo no volverá a ser lo que fue en el pasado. O sea, el presente de hoy ya es pasado. Hombre, no, es obvio, permíteme que os lo diga. El mundo está en continuo cambio. O sea, la cuestión es de que hay que adaptarse, ¿no? Es decir, la cuestión es si los cambios son necesarios o son inducidos, ¿vale? Allí es donde yo creo que se encuentra la gran diferencia. Estábamos hablando, sí, permíteme, del teletrabajo. ¿Esto qué va a suponer? Va a suponer que, por ejemplo, no sé, me viene a la cabeza, estas plataformas de oficinas van a desaparecer porque tener alquilado una gran superficie, si puedes tener al personal trabajando desde casa, si los desplazamientos, el bar, el restaurante que se nutría de todos los trabajadores de la zona, si se quedan trabajando en casa, todo esto es una nueva ecuación de economía a saber con qué resultado final. Para mí, personalmente, es un daño colateral, ¿vale? Incluso hablando del turismo y el impacto mundial que va a tener en el turismo, el hecho de no poder desplazarse o no necesitar desplazarse, luego veremos lo del poder, por el tema de lo de los carnets de vacunaciones para subirte en avión, ¿vale? Yo creo que va un poquito más allá. Y fijaros que, y aquí yo quizás la salido un poquito rana, la jugada al señor Zuckerberg, ¿vale? El propietario de Facebook. ¿Por qué? Porque todos sabemos, si vives en este planeta, todo el mundo sabemos lo complicado que ha sido la toma de poder del señor Joe Biden en Estados Unidos. Lo voy a dejar ahí, complicada, ¿vale? Este señor ya estuvo en la administración Obama, y estando en la administración Obama, este señor ya hizo unas declaraciones que ha retomado. De hecho, creo que el señor Joe Biden ha batido el récord de leyes, enmiendas y propuestas o órdenes presidenciales firmadas en los primeros días de un mandato, porque digamos que venía con los deberes muy hechos y muy claro que se quería cargar, que no, que quería hacer, que no quería hacer.
No voy a entrar a discutir, obviamente, cuáles son. Pero sí que es cierto que en el caso que nos ocupa hoy, este señor tiene, Joe Biden y los demócratas tienen una lucha particular contra Facebook, ¿vale? Facebook, recordar que como empresa privada se permitió el lujo de ya mostrar la cara, lo dijimos la semana pasada, hace 2 semanas, perdón, de ser censores, de actuar como censores, de coger a un usuario de su plataforma y como no me gusta lo que dice, le capo la cuenta. En este caso, el afectado es el señor Trump, ¿vale? A lo largo de Facebook hay 1000 casos de 1000 personas que han sido baneadas, de artículos que han sido censurados, cuentas que han sido clausuradas de forma justa o injusta, ¿vale? El caso y la gran pregunta es, con la capacidad que tienen estas redes sociales para expandir información o desinformación, ¿qué ley las regula para, digamos, autorizarles a, o hacerlos responsables a, de propagar desinformación o de censurar aquello que no vaya con la política de la empresa? Por lo que os decía de que nada sale gratis. Facebook es un servicio gratuito. Pero yo os hago una pregunta. Si mañana supiéramos de que existe una red social, la vamos a llamar A, que tiene un color político muy determinado, no me voy a poner ni de un lado ni del otro, y que solo acepta a usuarios que hagan declaraciones de ese mismo color político y aquel que tenga una opinión diferente no va a ser publicado, obviamente, no nos inscribiríamos en esa red social. Porque diríamos, ¿para qué? Si yo no opino igual que ellos. Bien. A no ser que hayan infiltrados. Bueno, pero te van a censurar en el momento que opines de forma diferente a ellos, seas quien seas. Porque ellos miran los contenidos. Ya sabéis que si ponéis lo típico de Instagram, que si se ve un pezón te lo censuran, pero depende, no sé, hay leyendas un montón, algoritmos de ese tipo un montón, ¿no? O sea, la cuestión es, ¿cómo lo han hecho para hacernos creer que ellos son imparciales? ¿Cuándo lo han dicho que son imparciales? Nunca lo dijeron. Twitter hizo lo mismo, censuró las cuentas del señor Trump, porque no le convenían a Twitter. Y sin embargo, daros cuenta que lo primero que ha hecho el señor Joe Biden es que hay una ley, la Ley de Decencia en las Comunicaciones, que es de 1996, y que quieren una reforma inmediata para hacer responsable a Facebook y a Twitter de lo que se publica en sus plataformas. Claro, eso tiene un arma de doble filo, porque por un lado, la plataforma no puede utilizar sus propios medios para difundir desinformación, pero por otro lado lo estás habilitando que para no ser responsable de lo que allí se publica, yo me das estas herramientas de censura a lo que los usuarios publican. ¿Lo entendéis? Esa que no cuadra, es una dicotomía que no se puede resolver. ¿Cómo puedo hacer responsable a Facebook de lo que publica sin darle herramientas para censurar lo que publican sus usuarios? Y en este sentido, ¿Zuckerberg se ha pronunciado? Bueno, por ahora no, que yo sepa, no hay pronunciación por parte de Zuckerberg, pero ¿de qué se trata? No estamos hablando del turismo, no estamos hablando de los pobres bares de empleados que van a perder los desayunos, de esos restaurantes de carretera o restaurantes donde la gente va a hacer el mediodía porque la jornada les impide regresar a sus hogares. Estamos hablando de que la lucha que se lleva, y aquí es donde yo estoy con mi navegato, ¿no? Realmente lo que está en juego aquí es el control de la red visible. El control de Internet, al menos de la parte visible. La parte invisible, que hicimos programas al efecto a tocas y está más allá de estas empresas, ¿vale? Sí que es cierto que la parte que vemos, la parte que tú buscas, la web o sea, la Internet de Instagram, de Twitter, de Facebook, de esas grandes redes sociales que acumulan el 70 o el 80% de los usuarios, ¿quién la controla? Si la controlan las leyes norteamericanas porque la empresa está allí, o hace el señor Zuckerberg lo que le salga de los santos para hacer y propagar sus políticas como le venga en gana. Esa es la cuestión. Porque esa Internet a la que todos accedemos de forma cotidiana, ya sea a través del móvil, a través del ordenador, nos bombardea con información que todos sabemos que hemos hablado muchas veces, está manipulada, pero lo importante es quién tiene el poder para manipularla. ¿Quién tiene el poder para manipular eso? Y llegar a la mente de las personas con verdades que no lo son. Esa es la gran lucha que tenemos. Esa censura selectiva que han demostrado tener estas empresas tecnológicas para con ideas, comportamientos o cosas que, sí, en la mayoría de los casos son reprobables, ¿vale? Pero escucha, en Estados Unidos, a diferencia de en Europa, que aquí entendemos que la apología del fascismo o del nazismo no está bien, las leyes norteamericanas garantizan el derecho a hacer apología del nazismo. Que aquí en Europa nos podemos sorprender de ver unos señores del Ku Klux Klan por allí correteando, diciendo que hay que quemar señores de color. Que nos puede sorprender ver enormemente unos señores con esvásticas por allí, pero es que su ley se lo permite. Por eso es el país de las libertades. Entonces, si no reforman la Constitución y tienen constituciones como las nuestras, europeas, que no son tan libres,
No entiendo cómo ese país y sus empresas se convierten de repente en censores cuando su democracia defiende precisamente la libertad de todo tipo de idea o expresión. Defiende la libertad de asociación y de reunión sin tener que avisar a las autoridades. Cosas que en Europa no tenemos, señores. Tienen libertades los norteamericanos que nosotros no tenemos. Y sin embargo, vemos esta censura por parte de las grandes tecnológicas. Aquí, por lo que vemos y por lo que estamos analizando y experimentando, se ha llegado a un punto en el cual es real y posible inducir a toma de decisiones ajenas a nuestra conciencia, dado el bombardeo de información, desinformación, fake news o realmente otros incluso artilugios neurológicos que se me escapan a mí. ¿Quién no, cuando llega ya el septiembre, se sabe de memoria la canción del verano? Por mucho que la detestes. Que la oyes la primera y dices, ¿pero qué es esto, por favor? Llega septiembre y la estás tarareando. ¿Por qué? Porque te la han bombardeado tantas veces, te la han puesto tantas veces que tu mente, ante lo repetitivo, lo acaba adoptando. ¿Lo repetitivo nos genera confianza? Por supuesto, por supuesto. Y también otras muchas cosas. Todos aquí sabemos de muchas personas, por ejemplo, que desgraciadamente por los entornos tóxicos en los que viven, donde se les denigra, se les humilla y automáticamente se lo creen. Tenemos un problema occidental muy actual, como es el mobbing en las escuelas, ¿vale? Donde hay chicos que lamentablemente optan por quitarse la vida simplemente porque un individuo no hace más que bombardearle con mensaje negativo diciéndole que no vale para nada, que es un mierda, etcétera, etcétera, y esa persona que se encuentra sin recursos para luchar contra este tipo de bombardeo de información acaba creyéndoselo y acaba quitándose la vida. Esto lo tenemos en nuestras escuelas en Occidente. ¿Cuántas más pruebas necesitáis? Cuando a ti te repiten una cosa una vez y otra, lo mismo, lo adoptas como verdad. Basta que un señor que tenga la verdad, como solo la pueda repetir una vez, ya no tiene esa difusión. Por eso, a nivel de informativos, se pretende tener la máxima difusión posible, llegar al máximo número de gente y llegar el máximo número de veces con la misma noticia. ¿O no os dais cuenta de que ahora todos los programas de la tele, por las mañanas, por las tardes, en la mayoría de los canales públicos, son programas circulares, nada más que tratan una y otra vez lo mismo? Solo hay un monotema del que se habla desde hace ya casi un año. Y no salimos de ahí. Y las cifras, que sí, y darle vueltas, y darle vueltas, y darle vueltas. Sí, pero hay una cosa curiosa. Estas cifras no están completas, porque sería interesante saber cuando dice la cifra franjas de edad, si son más hombres o más mujeres, si estas personas habitan en núcleos urbanos o en el campo, si, no sé, ¿sabes? Vas desgranando. Bueno, estamos un poquito en lo mismo. La gente no sabe de estadística y sobre todo yo no cito las fuentes. Por cierto, una cosa, nos quedan 3 minutos de programa, Xavi. Vaya, háblanos de este pasaporte basado pues en si te has puesto la vacuna o no para poder viajar por el mundo. Y pensando, por ejemplo, pues en viajes de negocio o viajes de placer, de vacaciones. ¿Cómo está esto? No, la verdad que lamento porque al final nos hemos enrollado con otros temas para que una vez demostramos de que no hay un programa exacto de tal minuto a tal minuto hablamos de esto, que es bastante improvisado. Bueno, la noticia básicamente es que las aerolíneas sabemos que han sufrido un impacto muy bestial por la falta de viajeros, por culpa de todas estas pandemias, por culpa de los cierres de fronteras, porque muchos países no saben si dejan o no pasar a la gente, bajo qué circunstancias, cuáles son los requisitos, que consideran que es un viaje indispensable y que no, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, las aerolíneas, que se les augura un futuro muy negro, como tal, igual que ya como decían las declaraciones de Bill Gates, ¿no? La cuestión es decir, ¿cómo intentan sobrevivir una aerolínea? Entonces, a la aerolínea al final quizás se le ha ido la olla ya con lo máximo, que es un carnet de vacunación para los pasajeros, como si fueran mascotas o el perro que metes en la bodega, para poder viajar. Yo esta noticia me la cojo un poco con las pinzas, ¿no? Es decir, la compañía aérea no creo que de repente se vuelva una empresa fascista de que nos va a pedir el carnet de vacunación para poder viajar, sino decir, es un mensaje quizás que le dice a los gobiernos, decir, oye, bueno, ¿qué más queréis?
le pido un mensaje de una vacuna para que sí ya se puedan subir a mi avión y yo no arruinarme. Pero entonces yo me pregunto, la lectura de la compañía aérea de que me pida a mí, y ojo, o sea, cada uno que opine lo que quiera, ¿vale? Pero si yo en el país de destino me he de dar la vuelta, pues me están ahorrando el hecho de que me tenga que buscar otro avión para volver, si no me van a dejar entrar porque no tengo tal vacuna o tal otra. El caso es que si la compañía, para subirme a un transporte público, yo llevar una vacuna, que le pregunten a los usuarios del metro de Madrid a ver si les piden el carnet de vacunación, o a los usuarios del autobús de aquí del Principado de Andorra, que van como sardinas. Entonces, es otro ejemplo más de, digamos, de esta absurdidad de normas y de reglas, donde unos señores casi se ven en la obligación, porque no pienso que sea de libre elección, de proponer un carnet de vacunación para que te puedas subir a un avión, para que ellos puedan seguir facturando, mientras que los transportes públicos esenciales, que es donde está el problema, aquí no pasa nada y se sube todo Dios. Y amontonado, sin respetar distancias de seguridad ni nada. Seguro que al avión tendrá que haber 2 asientos libres por cada usuario, no sé qué, pim pam, pero en el metro y en el bus no, porque no tenemos infraestructura suficiente. Entonces, es decir, en otro ejemplo más de hasta dónde podemos llegar. Obviamente te puedes indignar más o menos por el hecho que te piden un carnet de vacunas, como si fueras un animal, más aún cuando tienes el derecho a no vacunarte, entonces significa que te niegan el derecho a viajar, ¿o cómo va esto? ¿O ahora hay fumadores, no fumadores, vacunados, no vacunados en la parte del avión? No lo sé, es un discurso obviamente que podríamos estar largo y tendido hablando de ello, pero yo os traía esta noticia un poquito como decir, fijaros el contraste. Por ahora las compañías aéreas, que creo se ven casi obligadas a pedirte a ver qué vacunas llevas para que nos dejen subir a la gente a los aviones, y por ahora tenemos el transporte público donde no hay ningún control, donde todo el mundo va abandonado y que esos transportes lo usan diariamente miles de personas más en proporción que no un transporte aéreo, ¿no? Entonces, un poquito, pues eso, ¿no? Ver el despropósito en el que nos vemos inmensos y intentar, pues eso, siempre sembrar en vosotros la duda, que miréis, que penséis y que al final, pues, y te voy a dar la frase al final, Ferran, que cada uno saque sus propias conclusiones, y tanto que sí, Xavi. Me viene a la cabeza otra vez aquel pues una parte de texto de la Biblia, concretamente del Apocalipsis, cuando dice algo tan actual, cuando dice que el que no tenga el número de la bestia en la frente o en la palma de la mano no podrá comprar ni vender. Esto lo asocio yo a un microchip o algo así. Vete tú a saber. Bueno, dadas las circunstancias, y empezábamos el programa diciendo que la cosa no va bien, pero bueno, también dentro a veces del caos hay luz, porque curiosamente ha sucedido, podríamos decir, casi un milagro o algo que dará para investigar. Y es que hay una persona que padecía pues del linfoma de Hodgkin, y parece ser que, contra todo pronóstico, en otros tiempos estaríamos hablando de milagro. No es milagro, aquí ha sucedido algo extraordinario. Después de contagiarse del innombrable bicho, el linfoma se ha desvanecido, se ha curado este paciente, y siempre hay alguna buena noticia que espero que se haga eco pues todo el mundo. Nada es oscuridad ni nada es luz. Siempre tenemos que saber dónde iluminar. Xavi, como siempre, el tiempo ya nos ha volado. Muchísimas gracias por este análisis. Un placer, como siempre, compañeros, estar con vosotros, y un saludo muy grande. Y lo hemos dicho hace un momento, de lo aquí tratado, como siempre, por encima de todo, que cada uno saque sus propias conclusiones. Sapiens. Dirigit i presentat per Ferran Prat.